Hola a todos, esta es la primera cápsula de ayudantía. Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Calderón y espero que este semestre me puedan acompañar y seguir las actividades que vamos a ir realizando durante la ayudantía. Bueno, para empezar partiremos por las nociones básicas de lo que es el direccionamiento IP. ¿Qué es una IP? Una IP es un número de 32 bits agrupados en 4 bytes. Cada byte es un conjunto de 8 bits y cada bit permite representar un número binario. El lenguaje binario es una representación de números decimales en función de unos y ceros. Bueno, vamos a ver cómo se genera una IP, primero que todo. Un byte puede representar un número decimal entre 0 y 255. Cada byte estará representado por un B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub 8. Por ejemplo, el byte 10010001. La fórmula para obtener la transformación de un byte a decimal es el dígito b sub 1 por 2 a la 7, más b sub 2 por 2 a la 6, más b sub 3 por 2 a la 5, y así hasta llegar a b sub 8 por 2 elevado a 0. Por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo de antes, 10010001, y lo vamos a transformar a decimal. Entonces vemos que el primer dígito está en 1 y lo va a multiplicar por 2 a la 7. Los dos siguientes son 0, así que no nos influirían en el número decimal. El tercero sí, el cuarto, y de ahí nos influiría el último. Entonces, esto nos quedaría 128 más 16 más 1, que nos daría 145. ¿Puedes generar tú un octeto o un byte, que sería lo mismo en este caso? Transforma el siguiente número decimal a un octeto. 192, y ahí le doy las tres alternativas. 168, y tienen las tres alternativas. Y 255. Por favor, paren el video y tómense su tiempo para responder estas preguntas. Bueno, las respuestas son las siguientes. 192 es la suma de 128 más 64. Esto significa que el bit 1 y 2 estarían en 1 y los demás en 0. Eso nos daría la respuesta B. 168 es 128 más 32 más 8. Esto nos generaría el octeto 1, 0, ya que es 2 a la 7, 128. Este sería 0, el del 64. Este sería el de 32. Este sería el de 16. Este sería el de 8. Y los demás no influyen dentro de nuestro cálculo. Esto nos daría la respuesta A. 255, si nos fijamos, es la suma de todos los números, o es el número máximo que podemos lograr. Así que sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Y esto nos da la respuesta C, que es cuando todos los números del octeto están en 1. Una vez comprendido cómo se generan una IP o un octeto, y replicándolo 4 veces, podemos pasar al concepto de clases IP. Cada IP consta de un prefijo de red y un número de equipos o host, y pertenecen a una clase. Por ejemplo, la clase A tiene un prefijo de 0. La clase B tiene un prefijo 10. La clase C tiene un prefijo de 110. La clase D 1110 y la clase E 11110. Además, podemos notar que para la clase A, el primer octeto, o sea, los 8 primeros bits, están destinados a ser el prefijo de red. En la clase B son los 2 primeros octetos y en la clase C son los 3 primeros octetos.
El resto de bits están destinados a host o número de equipos. Entonces, en esta tabla podemos observar que el prefijo de la clase A es 0, el de la clase B es 10 y así sucesivamente. Estas clases IP también pueden ir desde cierto rango IP hasta un rango final. Este rango está definido para la clase A desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Los bits determinados para la red son 8 y los bits para host son 24. Ustedes pueden detener el video aquí y analizar las siguientes clases. Otra cosa muy importante a decir de las clases es que nosotros trabajaremos principalmente con la A, B y C, ya que la D se usa para multicasting, que es algo que no vemos en este ramo, y el E, en la clase E, se utiliza, estaba reservado para usos futuros, pero en verdad se utiliza para investigaciones, que tampoco lo veremos. Ahora vamos a ver ejemplos más concretos de a qué clase pertenece cada IP. Por ejemplo, podemos observar la primera, que es la 10.2.8.1, y la vamos a transformar a binario. En este caso nos genera los siguientes octetos. Ustedes pueden detener el video y analizarlos un poco más en profundidad. Podemos notar que esta IP tiene como prefijo el número 0. Esto nos indica que es de una clase A. También tenemos la segunda clase, la clase B, que tenemos, por ejemplo, la IP 190.4.10.2. Al generar el octeto o los octetos en binario, podemos notar que tienen el prefijo de red 10. Si no supiéramos que es una clase B, podríamos decir automáticamente que es una clase B. Y para la 193.168.4.10 tenemos los siguientes octetos. Y tiene de prefijo el 110, que como pudimos ver anteriormente, acá en esta tabla, constituye al prefijo de la clase C. Y pueden notar también que están dentro del rango. Detecta la clase. Bueno, ahora les toca trabajar a ustedes. Y para eso quiero saber qué tipo de clases son las siguientes IP. La 20.10.10.40, la 200.1.0.2 y la 131.110.10.20. Pausen el video, háganlo y nos vemos en unos segundos para darle las respuestas. Bueno, espero que lo hayan realizado. Y ahora vamos a hacer la resolución de los problemas propuestos. Bueno, como podrán notar, en mi caso yo representé el 20, el 200 y el 131 de manera binaria. El 20 se representa como 16 más 4. Vamos a trabajar siempre con las potencias de 2, así que van a tener que practicarlas o acostumbrarse. En este caso 16 y 4 representarían el bit 4 y 6 desde izquierda a derecha, por lo que están en 1. Y como vimos de la fórmula anterior, esto nos generaría el número 20. Podemos notar que el octeto parte en 0. Esto instantáneamente nos dice que esta IP es de clase A, sin seguir analizando el resto de octetos. En la segunda IP analizamos solo el primer octeto, que es el 200, y 200 se escribe como 128 más 64 más 8. Si lo representamos de manera binaria, 200 es 110010000, 128, 64 y 8. Podemos notar que parte con 110. Y eso nos dice que es de clase C. Y el 131 de esta IP, el primer octeto, se genera como 128 más 2 más 1.
y representación binaria 128. Aquí tuve un error. 128 más 2 más 1. Y su representación binaria 128, el 2 y el 1. Podemos notar que parte con 1, 0, que correspondería a la clase B. Comunicación IP. Si dos IP pertenecen al mismo segmento de red, eso quiere decir que tienen n bits iguales desde la izquierda, tienen comunicación a nivel de capa 2 o capa de enlace. En caso contrario, necesitan comunicación por capa 3. Por ejemplo, si se tiene la IP 164.45.10.20 y la 164.40.10.20, ambas de clase B, podemos notar que con solo el hecho de decirnos que es de clase B, ya sabemos que lo que define la red son los dos primeros octetos. Lo demás no nos importa, entre comillas, porque son las IP de los hosts o equipos. En este caso podemos notar que son diferentes. 164.45 y la otra es 164.40. Por lo tanto pertenecen a redes diferentes y es necesario establecer comunicación por capa 3 o capa de red. ¿Se comunican? ¿A qué nivel? Detecte si las siguientes redes se comunican y en qué nivel lo hacen. A. La 10.2.4.8 y la 10.9.3.1, ambas IPs de clase A. Y la 192.168.20.43 y la 192.168.30.12, ambas IPs de clase C. Tómense su tiempo, pausen el video y nos vemos en 5 segundos. Bueno, espero que lo hayan realizado. Aquí va la respuesta. Para el ejemplo A, 10, 2, 4, 8 y 10.9.3.1. Al ser de clase A, lo que nos define la red es el primer octeto. Y podemos notar que en ambas el primer octeto es 10. Por lo tanto, hay conexión en capa 2. Ahora el ejemplo B. 192.168.20.43 y 192.168.30.12. Estas IP son de clase C. Por lo tanto, sus tres primeros octetos nos definen la red. Y podemos notar que los dos primeros octetos son iguales, pero el tercero es diferente. Esto nos indica que no va a haber conexión de capa 2, pero sí de capa 3. Ahora vamos a calcular cuántos hosts hay dentro de una red. En cada red se reserva la primera y la última IP para denominar la red y para broadcast. En este caso serían la IP .0 y la .255. Lo vamos a ver un poco más adelante. El cálculo de host depende de la cantidad de bits libres dentro de una IP. La fórmula es 2 a la n menos 2, siendo n el número de bits libres y ese 2 serían los bits reservados de la red, que sería el primero y el último. Por ejemplo, si calculamos para una IP de clase A, esta tendrá 24 bits libres. Eso nos generaría 2 a la 24 menos 2 hosts. Para una de clase B, que tiene 16 bits libres, nos daría 2 a la 16 menos 2. Y para una clase C, tenemos 8 bits libres, que sería 2 a la 8 menos 2 hosts. Ahora vamos a ver el concepto de máscara de red. La máscara de red nace de una necesidad de subdividir redes de clase. Por ejemplo, podemos notar aquí que tenemos una red de clase que tiene un prefijo y un host. Y al subdividirla, o al tener una máscara de red, podemos generar lo siguiente. Una red con el mismo prefijo, eso no va a cambiar, pero con una subred
y una cierta cantidad de hosts menor a la que se tenía al principio. Esto permite generar redes con un número de bits fijos iguales o distintos a las de la red de clase. Por ejemplo, tenemos la IP 192.168.20.2 máscara 24. Esta es la anotación, con un /24. Esta red tiene 24 bits fijos, al igual que una clase C. Por lo tanto, esta máscara no es diferente a la de clase C. Esto nos indica que esta es una IP de clase. En cambio, esta de aquí es la 10.20.30.1 máscara 30, que tiene una máscara de 30 bits. En este caso, sí tiene 30 bits fijos y 2 bits libres. El uso de la máscara de red permite reducir el número de hosts dentro de una red, o el número de equipos. Esto nos da un mayor control de la cantidad de hosts por cada red. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa tiene el segmento de red 200.20.10.0, máscara 24, y desea generar dos redes de 30 hosts. ¿Qué máscara le recomendaría usar? Lo primero que tenemos que hacer es buscar un número de bits libres para tener 30 hosts. En este caso, como vimos anteriormente de la fórmula, 2 a la 5 menos 2 nos da 30 hosts exactos. Esto implica que se necesita tener 5 bits libres. Eso quiere decir que los últimos 5 bits del último octeto tienen que estar libres. Por lo tanto, la máscara que usted le puede recomendar es de 27. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Qué máscara usar? La prestigiosa USM necesita generar 3 subredes a partir de una red de clase C. En cada red, A, B o C, de las que le están pidiendo, o cada subred, se requieren 25, 40 y 4 hosts respectivamente. ¿Qué máscara de red le recomendaría usar? A, 25 para A, 28 para B y 27 para C, haciendo A, B y C las subredes, 27 para A, 26 para B y 30 para C, o 27 para A, 26 para B y 29 para C. Por favor, pausen el video, calcúlenlo y ya vengo con la respuesta. Bueno, espero que hayan pausado el video y ahora vamos con la respuesta. Nos dicen que es una IP de clase C. Eso quiere decir que tiene máscara 24. Para la primera subred nos piden 25 hosts. Ahora, nosotros no tenemos un número exacto que nos dé 25, sino que el número más cercano y superior a 25 es 2 a la 5 menos 2, que sería 30 hosts. Entonces nosotros le recomendamos una máscara de 27. Este 27 sale de 32 menos 5, que serían la cantidad de bits libres. Y esto nos da la cantidad de bits fijos. La suma siempre va a dar 32, porque son 32 bits totales. Para el caso de 40 hosts, tenemos que 2 a la 6 es 64, menos 2 nos da 62 hosts. Es el número más cercano que tenemos, así que le recomendamos una máscara de 26. Para los 4 hosts, tenemos 2 a la 3, que nos da 8, menos 2 da 6. Eso nos genera una máscara de 29. Hay que tener mucho cuidado con esto porque uno podría haber dicho, 2 a la 2, y eso nos da 4 hosts, pero la cantidad de hosts es 2 a la 2 menos 2. Entonces nos hubiera dado 2 hosts solamente para esa máscara. Así que la respuesta correcta es C. Ahora, ya lo último, tenemos direcciones y redes privadas. Estas son las más utilizadas por nosotros. Aquí están los requests for comment, que son los textos donde está descrita la por qué está definida así. Y las más comunes son la 10.0.0.0 máscara 8 para usos privados. Estos ya sean dentro de una casa, dentro de una empresa. La 172
1600 máscara 12 también para lo mismo, y la 192.168.00 máscara 16. Esta generalmente se utiliza dentro de sus hogares, BTR, entonces es probable que la hayan visto antes. Bueno, esta ha sido la cápsula de la ayudantía, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, vamos a ver un horario de ayudantía y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.